Hola, bienvenidos a todos, somos 132, esta es la tercera emisión de este nuevo proyecto. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Mi nombre es Iván Benumea, ella es Berenice Fernández. Hoy vamos a hablar sobre lo que sucedió en la última Asamblea General Interuniversitaria, los últimos acontecimientos de la semana y tenemos a dos invitados que nos hablarán sobre la reforma laboral. Comenzamos. Hola, pues bueno, esto es todo, somos 132 y vamos a empezar hablando de la Asamblea General Interuniversitaria que hubo este fin de semana. Para eso está Israel, de la ENA, acompañándonos, que fue como vocero a la Asamblea. Cuéntanos de tu viaje, lo que pasó allá. Pues el viaje estuvo bueno. Sí, bueno, la Asamblea General Interuniversitaria se realizó en Saltillo este fin de semana. Fue una asamblea muy interesante, desde cómo se generó, ¿no? Las autoridades universitarias, todas las universidades de Saltillo, pues nos negaron la posibilidad de hacer este evento y las personas que nos apoyaron fue la Arquidiócesis de Saltillo. Monseñor Vera nos prestó las instalaciones, ¿no? Y ahí fue donde se realizó, fue un evento, bueno, pues importante para el movimiento. Ahí es donde se dan los acuerdos políticos, los acuerdos de acciones, ¿no? Hay que explicar que una Asamblea General Interuniversitaria es donde se reúnen todas las asambleas que pertenecen a 132 y bueno, y ahí se toman los acuerdos, ¿no? Tal vez lo más importante como acuerdo es refrendar que desconocemos a Enrique Peña Nieto como presidente de México, ¿no? Por la evidente corrupción y mala... Sí, su forma de llegar, ¿no? Sí, exacto, o sea, el mal actuar del IFE, ¿no? Sí. La imposición que se consumó. No sé, habría que decir que agradecemos de todo corazón a la arquidiócesis. En realidad fue un gran apoyo. Hubo un encuentro con migrantes, ¿no? Sí. Ellos tienen un centro de migrantes y estuvimos ahí conviviendo con ellos nos prepararon de comer. El Monseñor nos dio un mensaje muy interesante a la asamblea en general. No sé, fue un evento muy significativo, me parece. Llevar la AGI al norte del país no solamente representa hacer otra asamblea, representa tener solidaridad con nuestros compañeros del norte, ¿no? Sí. Que viven en condiciones de inseguridad bastante más complejas que las nuestras aquí en la ciudad. Pues sí, Bueno, entonces vamos a leerles un párrafo que fue el discurso que dio Raúl Vera para todos los voceros, ¿no? Que fue muy emotivo y creo que dice mucho de por lo que luchamos y de la situación, ¿no? Dijo: para vencer nuestros miedos y la resistencia de quienes se oponen a la justicia y a la verdad, contamos con el apoyo de quien nos enseñó también que la verdad nos haría libres. No hay tiempo ni lugar para la cobardía. Ensanchemos el corazón para ir al encuentro de los pobres y las víctimas y descubriremos en ellas y ellos la levadura de la paz que fermentará a la sociedad para corregir su rumbo. Sí, este evento este mensaje que llevó Raúl Vera al 132 me parece muy significativo en muchos sentidos, ¿no? Fue un mensaje de apoyo al movimiento abiertamente. Y bueno, hay que mencionar que Raúl Vera pues tiene causas solidarias, ¿no? Con distintas cosas, con las víctimas, con los desaparecidos, las familias de desaparecidos, con los migrantes, ¿no? Es decir, ellos son, una historia de lucha, ¿no? Él estuvo en San Cristóbal también apoyando al zapatismo. Entonces, es muy significativo que él nos haya acogido en sus instalaciones, que nos haya apoyado, que le haya dado hospedaje a toda la asamblea, que nos hayan dado comida, que nos hayan dado seguridad, ¿no? Eso es tal vez lo más importante. Sí, pues los trató como reyes, ¿no? La verdad. Increíble. Muchas gracias. Un evento increíble. ¿Algún otro acuerdo que haya sucedido? Es decir, desconocimiento y... Pues el desconocimiento yo creo que es lo más importante como una postura política. Bueno, se refrendan las acciones para seguir en este camino contra la imposición.
hay que esperar las acciones que va a tener el 132 y que la gente las apoye. Pues creo que eso, lo demás pues es cosas más operativas del movimiento que no creo que tenga caso comentar aquí, ¿no? Pero bueno. Y pues bueno, también queríamos hablar, ¿no?, de los eventos que hubo la semana pasada, que fue, por ejemplo, la toma de la representación de Veracruz aquí en el Distrito Federal. Esto surgió, ¿no? Se decidió tomar este edificio de gobierno en solidaridad con los compañeros de Veracruz que tomaron 3 palacios municipales y que, han recibido acoso de la policía, del gobierno de Duarte, ¿no? Desde antes incluso, ¿no? Ya había habido represión en el estado a causa de las manifestaciones. Entonces se decidió, uno, como solidaridad, tomar aquí la representación de Veracruz y también para exigirle desde aquí a Duarte que queremos que se garantice la seguridad de nuestros compañeros de 132 en Veracruz. Entonces, pues los vamos a dejar con un video que muestra, uno, cómo la toma fue pacífica y pues cómo se dio, ¿no? Para que... Totalmente. Vamos con este video, ahorita regresamos. Y PRD, el pueblo unido contra el poder. La toma de estas instalaciones fue realizada de forma completamente pacífica, por lo cual desmentimos categóricamente las acusaciones de las que hemos sido objeto, en las cuales nos señalan de haber hecho esta toma por medio de violencia, despojo y daño. Le dije, no, pero pues ¿qué hago? ¿Cómo que me salgo? Yo nada más le veía los ojos y empecé a llorar. Y me dijo, no, te tienes que salir, por favor, te acompaño. O sea, yo te llevo las cosas, pero sí me empezaron a empujar hacia la salida. ¡Sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! Gracias, señora. Pues porque realmente me interesa el país, vuelvo a repetirlo. Vemos que cada día va más en decadencia en varios aspectos, económico, social, político y tanta inseguridad. Yo siento que en México se ha ido retrasando todo esto y por eso es que estamos apoyando. No somos miembros activos, pero sí en apoyo. Les traje pues alimentos, agua y unos aguacates y lo que se pudo, ¿no? Yo les podría comentar que pues siguieran su lucha, que nosotros estamos en apoyo, la ciudadanía que ya tomó conciencia de la situación. Creo que siempre va a estar en apoyo de ustedes y pues más que nada a ustedes les toca vivir ese paso fuerte porque cada día se pone peor el asunto. Adelante, no se rindan y no puedo decir más. Bueno, ahí tienen el video. Berenice, tú que estuviste por ahí, ¿nos puedes contar por qué aquí el 132 que está quejándose de que los acusaron de violencia, qué fue exactamente lo que sucedió? Sí, pues o sea, se trató de manejar que había sido violenta la toma, que se habían incluso retenido personas en contra de su voluntad, ¿no? Cosas que eran completamente falsas. Entonces lo que se hizo, y creo que logró que no pudieran manipular la información tanto, es que se metió a todos los reporteros, a todas las cámaras, a las instalaciones para que vieran, uno, que no había daños, ¿no? O sea, no había ni un clip perdido en este edificio, en esta casa. Y además, el representante de Veracruz se quedó ahí todo el tiempo, porque él quiso, ¿no? Se quedó y nunca hubo ni siquiera un problema, o sea, él estaba en una buena disposición, entonces ya los medios pudieron ver que era mentira lo que se estaba tratando de decir. Y nada, pues creo que el video también lo demuestra, ¿no? Sí, claro. Sucedió otro hecho bastante relevante para el movimiento en Zacatecas. Un grupo de miembros del 132 junto con otros organismos sociales, además de ciudadanos en general, entraron a las instalaciones del Congreso, del Palacio Legislativo de Zacatecas, a dar un contrainforme de gobierno justo unas horas antes de que el gobernador de ese estado se presentara en su palacio municipal para dar la versión de la realidad de Zacatecas que creo solo la cree el gobierno. Vamos con este video
y ahorita regresamos a comentarlo. Bueno, hay que comentar una cosa, ¿no? O sea, todos estos actos, ¿no? Bien decía Bere, son pacíficos, ¿no? Así, aquí no hubo ningún tipo de enfrentamiento. El 132 creo que está en la tónica de no enfrentar nunca, ¿no? Con acciones violentas a la policía ni a ningún grupo. Y hay que decir que precisamente este tipo de actos que se han escondido de la televisión y de otro tipo de medios es justo primero para desprestigiar el movimiento y decir que son solo unos raíz radicales rebeldes. No existe eso en el movimiento. Todo el movimiento es radical por una cosa. Se exige que se cumpla la ley. Y la exigencia de la ley en este país es radical. Entonces, vamos empezando por ahí, ¿no? O sea, no hay radicales en este movimiento. Todos somos radicales, ¿no? Esa separación que han tratado de hacer los medios sobre radicales y moderados es solo una estrategia para dividirnos y eso no existe, ¿no? Y me parece que hay que mencionar que justo esto no se menciona precisamente también para ocultar que hay otras personas que también están apoyándonos y están tomando acciones concretas, ¿no? Para hacerle ver al gobierno que no estamos contentos con lo que está haciendo. Y yo añadiría que en realidad los radicales son el gobierno que no hacen nada con tal de darle poder a la ciudadanía, ¿no? Bueno, vamos con un corte. Este es un promocional de Rompeviento, televisión por internet, donde han creado una campaña en contra de la imposición. Pongan mucha atención a los datos que ahí se mencionan y ahorita regresamos. En el marco de un monumental fraude electoral en México y de la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el fantasma de la derrota es una alucinación resultado de un delirio inoculado por los poderes fácticos en usted y en todos nosotros. Ese fantasma de la derrota, o sea, esa alucinación, es el resultado de una enfermedad hereditaria que tenemos que erradicar radicalmente. No ver el tamaño del fraude es una alucinación. Desconocer que hubo un fraude es un delirio. Hacer nada sobre este respecto es heredar la miseria a los que están en esta generación y a los que vienen. Estamos hablando de México. Frente a un escenario de imposición presidencial, nosotros queremos invitarla a imaginar, a pensar diferente, a salir de la inercia y del pasmo, a salir de la resignación y la parálisis que nos quieren imponer. Hoy queremos invitarla a participar con nosotros en un ejercicio ciudadano. Le invitamos a responder una pregunta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Somos millones los mexicanos inconformes y tenemos los suficientes elementos para hacer propuestas sensatas, viables, civiles, pacíficas y creativas. En Rompeviento Televisión por Internet iniciamos la primera etapa de la campaña nacional contra la imposición. Escríbanos al correo electrónico noalaimposición@rompeviento.tv. Aquí pueden enviarnos sus propuestas. Estas se recibirán hasta el 22 de septiembre del presente año. Invitamos, por tanto, a los medios de comunicación honestos, éticos y profesionales a sumarse a esta campaña. Invitamos a las universidades, escuelas, a los académicos, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, amas de casa, familias, artistas, cineastas, videoastas, músicos, reporteros, reporteras, actores, actrices, hombres, mujeres, padres y madres de familia, a sumarse a este ejercicio civil de pensar juntos y en voz alta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Invitamos también a todos los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero
a sumarse a la campaña nacional contra la imposición. Gracias. Hola, pues estamos de regreso en Todos Somos 132, estás en Rompeviento Televisión por Internet y ahorita tenemos una invitada, Elsa Campos de la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nos va a platicar sobre una problemática que tampoco ha tenido suficiente difusión, ¿no? Y que se ha dado en esta universidad, ¿no? Entonces, bueno. Sí, ¿por qué se generó este conflicto en la universidad? Bueno, antes que nada, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Los días 10, 13 y 14 de agosto del presente año se llevaron a cabo elecciones en la UACM para renovar al Consejo Universitario. El Consejo Universitario es el máximo órgano de gobierno de la institución. De los 55 lugares que se disputaron, 33 los ganaron planillas críticas a la rectoría. Okay. El día 15 fue el último para recibir impugnaciones en el Consejo Electoral, que vendría a ser algo así como el TRIFE, ¿no? Entonces ya se imaginarán. El que es presidido por el licenciado Adalberto Robles Valadez, brazo derecho de la rectora, la señora Esther Orozco, y 2 consejeros universitarios, Luis Miguel Hernández y Julio César Chávez. Los 3 en una total secrecía, además desaparecidos el fin de semana entero, escondidos. Deciden bajar a los compañeros que habían ganado, 9 de los compañeros que habían ganado, y en su lugar subir a otros que quedaron en segundos y terceros lugares, pero además con diferencias de 60 votos, de 100 votos entre los que ganaron y los que ellos subieron. Entonces ellos tenían que haberle entregado la resolución al Consejo Universitario, cosa que no hicieron, además violando la convocatoria que ellos mismos emitieron, y solamente nos mandan un mail a los electos para decirnos que la instalación sería al día siguiente, el día 22, miércoles, pero con estos resultados que ellos sacaron. No le dieron a los compañeros tiempo ni derecho de réplica, ni que supieran que estaban impugnados, porque el mail llegó a las 6 de la tarde, y nada más nos citaron, además violando uno de los acuerdos del segundo Consejo Universitario, que dice que todas las reuniones del Consejo se llevan a cabo en el plantel Casa Libertad. Okay. Eso fue lo que sucedió a grandes rasgos, por lo que inició este conflicto. Desgraciadamente, viene a ser la gota que derramó el vaso de una serie de conflictos que tienen 2 años, alrededor de 2 años, desde la llegada de la señora Esther Orozco a la rectoría, quien se ha dedicado a golpetear y a violentar la normatividad de la institución. Que tengo entendido que expulsaron a la rectora de la institución, ¿no es así? Hubo una reunión en el plantel Cuautepec la semana pasada después de una entrevista con Carmen Aristegui, en donde llegó la rectora a la reunión y los consejeros universitarios mandamos una comisión, los electos democráticamente, mandamos una comisión al plantel para entregar pues las condiciones del diálogo. Desgraciadamente la señora nos dijo que tenía cosas más importantes que hacer propias de su puesto de rectora, cuando me parece que es importante que resuelva este tipo de conflictos, y su pretexto es que ella no tiene injerencia porque el Consejo Electoral pues es un organismo autónomo, pero en este marco de vacío legal, ella es la cabeza administrativa de la institución. Entonces tendría, y además tiene que hacerlo porque es la rectora, digo, si no, entonces ¿qué está haciendo ahí? Pero los compañeros estudiantes, muchos, de hecho, yo creo que la mayoría de los estudiantes del plantel y de otros planteles que acudieron también a la cita, pues escucharon gritos como renuncia, como queremos solución, y pues así fue como salió la rectora del plantel. Se hizo un cerco alrededor del auto en el que ella venía, y bueno, pues el chofer avanzó, lastimó a una compañera. Pero la verdad es que ha habido mucha tensión, mucha violencia, sobre todo en el plantel Cuautepec, ya que Jacobo Venegas, que fue uno de los consejeros que subieron, que no ganó, tiene un grupo de taxistas a las afueras del plantel, y hemos recibido informes de que han estado amedrentando a los compañeros del plantel,
Obviamente él se deslindó del asunto, pero bueno, es sabido que es bastante violento el señor. Perfecto. Entonces, ¿en qué condiciones se encuentran en estos momentos ustedes como estudiantes y académicos? ¿Qué están haciendo dentro de las instalaciones y qué acciones están llevando a cabo? Las acciones que se están llevando a cabo, por ejemplo, en San Lorenzo Tezonco, hay mesas de información, actividades culturales, también en el plantel del Valle. En el plantel Casa Libertad tuvimos un conflicto porque las autoridades mandaron quitar las puertas de toda la todo el plantel. Y bueno, han recibido quejas por parte de la sociedad civil porque ahí también se encuentra el IEMS y además tengo entendido que se encuentra una guardería. ¿Qué es el IEMS? Entonces es poco inseguro. Es el Instituto de Educación Media Superior, Okay. que en las prepas del gobierno del Distrito Federal. Están en el mismo predio, ahí en el plantel. También en el plantel Cuautepec, que ha sido el más difícil por esto que ya les platicaba, pero también se han llevado a cabo mesas de información. Perfecto. Eso es lo que está sucediendo. Los académicos tienen su propia dinámica. Ellos se han estado reuniendo porque han recibido un poco de presión acerca de las clases extramuros, pero bueno, pues ellos también tienen que decidir qué hacer acerca de ello. Entonces, ¿tienen alguna especie de pliego petitorio ya definido? O, digo, Pues, entiendo algunas cosas de lo que me dices, pero a lo sí, mejor hay claro. algo específico. Hay que primero diferenciar entre los dos niveles, porque se ha dicho, bueno, que los estudiantes que están, el Consejo Estudiantil en Lucha, que son los estudiantes que están en los planteles, que quieren la destitución, que quieren la cabeza de Orozco. Los medios de comunicación dicen muchas cosas, ¿no? Pero lo que la comunidad estudiantil está demandando, y bueno, la comunidad universitaria en general, es la instalación del tercer consejo universitario con aquellos que ganaron democráticamente en las urnas. Okay. Y que se esclarezca por parte del Consejo Electoral por qué procedió de esa manera en las impugnaciones. Pero la prioridad es esa, que se restablezca la legalidad de la institución y que se instale al tercer consejo con los que ganaron en las urnas. Perfecto. Así es. Y esto tiene mucha relevancia para el movimiento porque justamente en la última asamblea se dio un pronunciamiento de solidaridad con los compañeros de la UACM e incluso hay miembros del 132 inmiscuidos en este problema, ¿no es así? Así es, activos con la problemática, solidarizados con lo que estamos viviendo, que también es una imposición. Digo, curiosamente estamos reproduciendo a nivel micro lo que está sucediendo a nivel macro en la República Mexicana. Entonces, se los agradecemos muchísimo, pero también me gustaría desmentir aquello que han dicho distintos medios de comunicación y la misma rectora, que dice que hay personas ajenas a la universidad que fueron las que tomaron las instalaciones y que son las que están dentro de las instalaciones. Digo, nosotros agradecemos la solidaridad de las distintas universidades con el movimiento estudiantil de la UACM, pero que quede bien claro que los únicos que están a cargo del movimiento son estudiantes de la UACM. Totalmente. Así es. Bueno, pues... Te agradecemos mucho a ustedes, muchísimas gracias. presencia. Y bueno, recordarles que la siguiente Asamblea General Interuniversitaria se va a llevar a cabo en la UACM, precisamente. Perfecto. Una vez que tengamos confirmado el plantel, pues con mucho gusto vendremos aquí a avisar o les avisaremos. ¿Y algún medio en el que la ciudadanía pueda acercarse para informarse? Pues digo, cuentas de internet. Por supuesto que sí, en las redes sociales. El Facebook es Asamblea Estudiantil UACM, el Twitter es @AsambleaUACM y la página de internet es www.somoselmedio.org.mx. Perfecto. Esas son las páginas. Excelente. Pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos este espacio para que la ciudadanía, para que la sociedad civil se entere de lo que está sucediendo. Sí, no, es muy importante, ¿no? Excelente. Sí. Que se sepa. Bueno, entonces... Muchísimas gracias. Bueno, esto fue parte del programa sobre el conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos a ir a un corte y regresamos a hablar sobre la reforma laboral. No se vaya. Un día mi papá me dijo una cosa: mira, hijo, a veces la inteligencia es pendeja,
Me dijo, sí, hijo, ¿sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo. Sí, es cierto. Es un duopolio, ¿no? O sea, Televisa, TV Azteca. Pura televisión basura. La verdad yo no creo en los medios de comunicación nacionales, la cadena nacional. Están totalmente invadidos de por ejemplo, los políticos. Lo que quieren que sepa se sabe, lo que no, no. No muestran contenidos ricos y diversos y entonces, pues precisamente por eso siento que están orientados a lo que ellos quieren mostrar nada más y no lo que realmente le puede interesar a la población en general. Que están manipulados hasta los noticieros, todos los reporteros ya están comprados por algún partido político. Todo lo que pasa en televisión es mentira. Hay que decir la verdad. Rompeviento. Rompeviento. ¿Rompe qué? Pues algo que transgrede, ¿no? Romper esquemas, ¿no? Ir a la contra. No sé, ir a la contra del viento, de la corriente. Pues es que hay muchos significados, ¿no? Puede ser pues, rompevientos, pues... Es aire en movimiento. Pues algo que corta el aire, ¿no? A ver. Explíqueme. Rompeviento, pues es alguna pared, alguna cosa así, pues ¿qué será? Hola, estamos de vuelta en Todos Somos 132, en Rompeviento Televisión por Internet. Como les comentábamos hace rato, hoy tenemos un programa especial sobre la reforma laboral. Algunos de ustedes ya sabrán que en estos días se ha hablado mucho sobre este tema, sobre todo a raíz de que Calderón presentaba una iniciativa de reforma. Y bueno, traemos a dos invitados para que nos hablen sobre este tema, son especialistas en la materia. Y de este lado tenemos a Paulette, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, también nos acompaña Felipe Martínez, abogado laboralista. Entonces, exacto, pues nos van a dar una breve visión, guía, ¿no? información general sobre lo que significa la reforma laboral y cuál es el contexto en el que ésta pretende ingresar. Te preguntaría, Felipe, ¿cuáles son los antecedentes de la reforma laboral y por qué en este momento está ingresando a la esfera, a la discusión pública? Bueno, Iván, comentándote que los antecedentes de la reforma laboral vienen después de los años 90, más o menos por 1996, con una iniciativa panista que fue propuesta al Congreso y que ha venido reciclándose, ¿no? Principalmente las personas que han estado propugnando por la reforma laboral, por esta reforma laboral, y que ha sido este reciclaje del que comentamos de la actual reforma, la iniciativa con carácter preferente que promueve Calderón el último día de agosto, es principalmente los sectores empresariales, el PAN, digamos, cobijando esas iniciativas. Y bueno, ha habido diversas o muchas iniciativas de reforma. Esta tiene algunas particularidades, como es el carácter preferente, que deviene de una reforma al artículo 71 de la Constitución que se hizo apenas el año anterior, ¿no? Digamos, nos están iniciando en este proceso de las iniciativas preferentes. Son las primeras reformas que pasan en este carácter y que tienen su singularidad. Platicaremos más adelante de ello, pero ¿cuáles son los antecedentes de esta reforma laboral que hablamos, que son un reciclado de esas propuestas panistas y de algunas propuestas priistas, ¿no? La parte más fuerte viene en el año 2002-2003, cuando Vicente Fox llama a los sectores productivos, él así los denomina, el sector empresarial y el sector obrero,
a través de algunos representantes de esos sectores y los convoca a hacer un análisis para la modificación de la Ley Federal del Trabajo. Eso pasa cuando empieza a tomar el gobierno en el año 2000 y en el año 2002 sale una iniciativa de reforma de lo que le llamó Iniciativa de los Sectores Productivos. Realmente, ¿qué es lo que sucede? Aglutina a los principales empresarios mexicanos, a sus abogados, así como a las representaciones de los sindicatos más grandes en México. Desafortunadamente, no necesariamente estas representaciones de los trabajadores son las reales, ¿no? Estamos hablando de la CTM, la CROC, la CROM, sí, algunas organizaciones sindicales que a lo largo del tiempo no necesariamente han defendido los derechos de los trabajadores. Y deja por un lado las propuestas de organizaciones de defensa de los derechos de trabajadores. Rompe, en el año 2002, rompen esas organizaciones con esta iniciativa, con la propuesta foxista, y bueno, Fox, independientemente de ello, decide generar el proyecto de reforma en el año 2002. A la par, estas organizaciones se conjuntan y a través de una reforma que fue llamada reforma PRD-UNT, generan una contrapropuesta reforma. Okay. Es como el punto de partida de esta reforma. Excelente. Vienen reciclajes posteriormente, se da cuando está el secretario de Trabajo Javier Lozano Alarcón un proyecto en esta nueva administración y bueno, que no se pudo acordar por cuestiones políticas. En el año 2010, 2011 hay una iniciativa priista que es casi en su contexto el mismo proyecto de propuesta panista. En el año 2010 hay otro proyecto panista y bueno, la iniciativa con carácter preferente de reforma laboral del año 2012 es un aglutinado de esas propuestas de reforma. Okay. Y, sí. Bueno, tal vez si nos pudieras contar en qué consiste, ¿no?, específicamente la reforma o qué concretamente cómo afectaría ya en una cotidianidad a un trabajador o... Me gustaría también partir y preguntarte, Paulette, si, bueno, ya teniendo este marco, entiendo que es un proyecto en cierta parte alejado de los intereses reales del trabajador, y siguiendo la pregunta de Berenice, ¿cómo le afecta eso a la ciudadanía y qué tiene que ver esta reforma laboral con los intereses, con el programa de lucha del Movimiento 132? Tú que eres parte de este movimiento. Así es. Bueno, desde el primer momento el Movimiento 132 comenzó a hacer parte de su lucha las demandas populares. Entre ellas, la del trabajo es una de las más importantes y en este sentido cabe mencionar que para el movimiento todas estas reformas, la laboral solamente es una dentro de otras en las que se inscribe otro paquete de reformas, por ejemplo la energética y otras, que el movimiento ha estado tratando de denunciar desde el inicio como parte de un programa neoliberal que no corresponde con las demandas y con las necesidades del pueblo, de esa mayoría. En ese sentido, el movimiento hace suyo en este momento una denuncia en contra de esta reforma laboral que no representa los intereses de esa mayoría, ¿no? Excelente. Aunado a lo que comentaba Paulette, es necesario también el contexto. Las iniciativas de reforma laboral de las que platicábamos están en el contexto de los mandamientos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la propia OCDE, del cual es representante un mexicano, de modificar el esquema de trabajo y flexibilizar el trabajo en México. Esto ha sido una demanda que han tenido desde los años 90 y que por algunas circunstancias no se ha podido dar. El contexto se da en que a partir del año 2000 se pretende, con el pretexto de generar productividad y un mayor mercado, generar esta flexibilización. En mayo del año 2012, este año,
se da una cumbre de ministros de trabajo en Guadalajara, Jalisco, donde hay un pronunciamiento de la OCDE y de la Organización Internacional del Trabajo, señalando que en América Latina hace falta o hay un déficit de empleo de 21 millones y que la forma en hacerlo es generar más empleo. Es como la justificación señalando que no hay empleo en América Latina y en México porque el marco jurídico es muy rígido. Y bueno, estaría bien saber, por ejemplo, tal vez para los que no están tan familiarizados, ¿no? Es en lo que iba un poco mi pregunta. En realidad, este marco jurídico estricto protege, sí protege al trabajador, ¿no? Actualmente, y lo que quieren es, esta flexibilización va como en el sentido de que en realidad se proteja al empresario, ¿no? Con el pretexto de que así él va a poder dar más empleos, ¿no? Pero en realidad el trabajador va a quedar desprotegido. Es curioso porque la motivación de la reforma, la exposición de motivos de la reforma, habla de cosas desapegadas de la realidad. Digamos, para poder entender la realidad laboral en México, hay que entender dos cosas. ¿Cuáles son los casos que se dan? ¿Qué es lo que vivimos día a día? ¿Qué es lo que vive tu mamá, tu hermano, tu primo, tú mismo, como joven, ante una alternativa, una posibilidad de empleo? La otra es cómo está regulada realmente ese empleo. En México normalmente vivimos en una situación de simulación. La Ley Federal del Trabajo es una ley, si bien es cierto, y ese es el pretexto, uno de los pretextos que refieren para hacer la modificación, el anacronismo, es una ley de 1931 que fue modificada en una parte sustancial en 1970 y una parte procesal en 1980. Es decir, desde 1980 no ha tenido cambios sustanciales. ¿Qué pasa? La realidad mexicana es, tenemos leyes que regulan el mercado de trabajo, pero estas no se aplican, estas no se llevan a cabo, hay una simulación. La Ley Federal del Trabajo actual sí protege los derechos de los trabajadores y regula las relaciones laborales en México, cuida, e inclusive muchos puntos que se justifican en esta reforma ya están previstos en la ley anterior, ¿no? Se habla de varias circunstancias y es importante saber que es un mero pretexto para decir que a través del anacronismo de las leyes mexicanas es necesario un cambio. Hablan mucho de varios factores, la productividad, que no estamos como en línea con los mercados internacionales y que México no está dando alternativas a las empresas transnacionales y mexicanas para que puedan generar empleos. Totalmente. Y esa es una lucha de 132, ¿no? Sí, por supuesto. Y en especial en este contexto en el que hemos estado luchando en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto, trasciende a todas luces el hecho de que a poco tiempo de que salga Calderón de la presidencia, esté motivando la aprobación de esta reforma de manera tan veloz, como poniendo el marco para lo que será el gobierno de Enrique Peña Nieto de una forma antidemocrática totalmente, porque esto representa un poco de lo que nos viene, creo, con Enrique Peña Nieto, que es que se va a empezar a hacer gobierno de cierta clase sin considerar a las mayorías, y en ese sentido sería indispensable comenzar a promover que la ciudadanía se interese en todos los temas que son de su incumbencia, como el laboral, y que ellos tomen el poder y comenzar a considerarlos para que esa nueva política empiece a hacerse desde la ciudadanía, ¿no? Entonces es parte de lo que el movimiento está procurando hacer, bajar al nivel popular de los ciudadanos las decisiones más importantes, porque son ellos los principales afectados. Claro, somos. Y bueno, pues yo creo que vamos a un corte, ¿no? Ahorita regresamos, vamos a seguir hablando de la reforma laboral. Y vamos a continuar con esta campaña de Rompeviento, televisión por internet, que se llama No a la imposición. Pongan atención a todos los datos que se mencionan ahí y ahorita regresamos, no se vaya.
En el marco de un monumental fraude electoral en México, donde las propias autoridades mexicanas violentaron las leyes constitucionales y electorales del país, y frente a la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el fantasma de la derrota es una alucinación resultado de un delirio inoculado por los poderes fácticos en usted y en todos nosotros. Ese fantasma de la derrota, o sea, esa alucinación, es el resultado de una enfermedad hereditaria que tenemos que enfrentar radicalmente. No ver el tamaño del fraude es una alucinación. Desconocer que hubo un fraude es un delirio. Hacer nada sobre este respecto es heredar la miseria a los que están en esta generación y a los que vienen. Estamos hablando de las mexicanas y de los mexicanos. Estamos hablando de México. Frente a un escenario de imposición presidencial, nosotros queremos invitarle a imaginar, a pensar diferente, a salir de la inercia y del pasmo, a salir de la resignación y la parálisis que nos quieren imponer. Hoy, aquí en Rompeviento Televisión por Internet, queremos invitarle a participar con nosotros en un ejercicio ciudadano. Le invitamos a responder una pregunta: ¿qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Somos millones los mexicanos inconformes y tenemos los suficientes elementos para hacer propuestas sensatas, viables, civiles, pacíficas y creativas. En Rompeviento Televisión por Internet iniciamos la primera etapa de la campaña nacional contra la imposición. Escríbanos por favor al correo electrónico noalaimposición@rompeviento.tv. Aquí puede enviarnos sus propuestas. Estas se recibirán hasta el 22 de septiembre del presente año. Invitamos, por tanto, a los medios de comunicación honestos, éticos e independientes de los poderes fácticos a sumarse a esta campaña. Invitamos también a las universidades, escuelas, a los académicos, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, amas de casa, artistas, cineastas, videastas, músicos, reporteros, reporteras, actores, actrices, padres y madres de familia, hombres y mujeres, a sumarse a este ejercicio civil de pensar juntos y en voz alta qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto. Invitamos también a los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero a sumarse a la campaña nacional contra la imposición. Muchas gracias. Hola, pues qué bueno que siguen aquí con nosotros. Estamos en Todos Somos 132, Rompeviento Televisión por Internet, y estábamos hablando de la reforma laboral, ¿no? Tenemos aquí unos invitados. Está Felipe, que es abogado laboralista, y bueno, justo ahorita pues nos iba a explicar en sí el contenido de esta reforma que quieren pasar ya, ¿no? Calderón. Entonces, bueno. Berenice, es importante resaltar algo. La forma en la que quieren pasar la reforma actualmente es en el marco de esta iniciativa preferente, tiene o busca que no sea debatida, que no sea analizada, que no sea conocida por la gente. Pero ¿puedes recordarle al auditorio qué es una iniciativa preferente? Una iniciativa preferente es aquella iniciativa en la cual el presidente puede proponer dos reformas en el periodo de una sesión del Congreso de la Unión. Hay 2 sesiones al año, 2 iniciativas con el carácter de preferente. ¿Qué implica esta preferencia? El presidente puede solicitar al Congreso que se estudie y que se analice, y en el marco de 30 días, en el periodo de 30 días, tiene que ser obligatoriamente aprobada o no esta iniciativa. En este caso, esta reforma laboral, si pretende pasarla, tendría que estar aprobada al 30 de septiembre de este año. ¿Qué pasa y cuál es la estrategia para poder pasar la iniciativa sin este análisis y discusión? Recordemos que acaban de tomar protesta los diputados el 1 de septiembre de este año, y estamos hablando de que tenemos 30 días
para poder, o tendrán 30 días para poder aprobar esta reforma. Todavía no está instalada la Comisión del Trabajo y de acuerdo a la reglamentación del Congreso de la Unión, la comisión es la especialista que estudia, analiza y debate estos puntos, conformada por todas las fracciones parlamentarias, pero en este caso, como no está conformada la comisión, al día de hoy, el Congreso tiene la obligación, si no se estudia o analiza o no está conformada la comisión, de pasar la reforma al Pleno sin que sea estudiada, analizada, debatida, comentada y aprobarla directamente. Tomamos en cuenta que ahorita las personas o las fracciones que están interesadas en que se pase esta reforma de Calderón es el PRI, es el PAN, es el Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza, los cuales hacen mayoría en el Congreso. Entonces, es importante decirle a los compañeros del movimiento Yo Soy 132 que deben de conocer y debatir esta reforma, ¿no? Porque a más tardar el 30 de septiembre la deben de aprobar o no. Poco tiempo. Entonces, retomemos el tema en sí de qué contiene la reforma política, cuáles son sus puntos esenciales y por qué debe ser criticada tanto. Ok, bueno, hay como dos panoramas generales para el estudio de esta reforma. Bueno, la ley consagra derechos sustantivos, que son aquellos que tenemos todos, ¿no? El derecho a un buen empleo, el derecho a no ser despedido si no hay una causa justificada, el derecho a tener un salario digno. Esos son los derechos sustantivos, que son los derechos individuales. Y hay derechos colectivos, como es los derechos de organización, ¿no?, de estos trabajadores para la defensa de sus propios intereses, los derechos colectivos, ¿no? Estos son como las dos líneas de análisis de la reforma. Ahora, hay una tercera, que es la reforma a las cuestiones procesales, que si nos lo permiten más adelante podremos platicar. Me gustaría enfocarme dando un panorama general a los derechos, la modificación a los derechos sustantivos, ¿no? Hay factores importantes, ustedes que son jóvenes, que están saliendo, que están todavía estudiando y que próximamente entrarán al mercado laboral, deben de tener conocimiento a qué se van a enfrentar. La ley, dentro de muchos de los cambios que establece, es la modificación de los tipos de contratación. Actualmente hay, de manera general, dos tipos de contratación. Uno que le llaman por obra o tiempo determinado, por obra o determinado o tiempo determinado, y la otra es por tiempo indeterminado. La primera solamente se establece cuando un patrón tiene o requiere los servicios de alguien para una obra o para un tiempo. Pero la ley protege a los trabajadores señalando que si existe o se sigue justificando la necesidad de los servicios de trabajador, el contrato se hace por tiempo indeterminado. ¿Qué implica? Es decir, si el patrón te contrata para una campaña, ¿no?, para una campaña, la campaña de diciembre, y vende productos, si el patrón sigue vendiendo los productos, no solamente los de esa campaña, podrá seguirte contratando, o tu contrato te da estabilidad para que tú puedas seguir gozando del trabajo. Con esta reforma hay modificaciones sustanciales y se generan tres hipótesis o tres posibilidades de contrato más. ¿Cuáles son? El contrato de periodo, el contrato a prueba y, bueno, hay una tercera que establece que es un contrato de capacitación inicial. Generando el contexto, en España y en Chile estos contratos ya han sido aceptados y, bueno, parte es señalar que no ha tenido necesariamente la aceptación legislativa de este tipo de contratos una mejora en la situación de la productividad, en la situación de la economía y mucho menos en los derechos y beneficios de los trabajadores. Te voy a tener tanto ahí. Paulette, tú que conoces el panorama internacional del trabajador, ¿cuál es tu opinión, precisamente tocando el tema de otra situación en otros países? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué piensas sobre el problema laboral en el mundo? Pues lo que comentábamos es que precisamente donde se han implementado este tipo de reformas laborales
es justo en los países en donde en este momento hay una efervescencia social importante, que es un reclamo porque se le está quitando a la gente sus derechos sociales, y el del trabajo es fundamental, ¿no? Y en ese sentido creo que el movimiento está haciendo la denuncia porque es el tiempo en el que tenemos que empezar a reflexionar en torno a esta problemática y a llevar a la gente la concientización de lo que representa el atentado contra el salario, las garantías sociales del trabajo, ¿no? Los derechos laborales en México, hay que recordarlo, son resultado de procesos históricos larguísimos, que costaron literalmente sangre, hay muchos muertos, hay una historia importante que no debe ser olvidada, y fue el fundamento, ¿no?, el reclamo de justicia social el que dio lugar a esos derechos sociales, y creemos que no puede de un día a otro prácticamente, porque así está haciendo, abolirse estos derechos y cambiarse para favorecer a una clase económica poderosa que sabemos cómo actúa. Ahora, para el movimiento está claro que el gobierno de Calderón ha sido uno de los que más ha atentado contra las garantías sociales. Y no tendríamos entonces realmente dudas sobre los efectos que tendría. Un ejemplo, el caso de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? De un día a otro, el gobierno de Calderón despojó de su fuente de trabajo a 44,000 trabajadores, sin ofrecerles realmente una posibilidad de seguir subsistiendo. Entonces, creo que los ejemplos son muchos y es indispensable que creemos en el consciente colectivo la necesidad de defender la fuente de trabajo y las garantías sociales que no han sido ni fortuitas ni regaladas y que han costado procesos históricos importantes, ¿no? Sí, en 30 días no se pueden abolir una serie de derechos que han costado años. Exactamente. En construir, ¿no? Es lo que estás intentando decir. Sí, sí, sí. Y regresando al tema de esta parte procesal que tú comentabas, ¿cuál es, en qué tiene esto de relevante para los jóvenes? Bueno, poco me detengo en la cuestión de los derechos fundamentales que estaba platicando Paulette. Bueno, ustedes están de acuerdo que actualmente pareciera que un patrón te puede contratar y despedir de cualquier forma si así se le antoja. La Ley Federal del Trabajo actual no lo permite, pero en este estado de simulación se lo permiten las autoridades laborales. Y bueno, eso significa que hay un contrasentido entre la ley y la realidad. ¿Qué pasa con esta reforma? Y hablando de estos tres nuevas modalidades de contrato. El contrato por temporada, que si bien es cierto estaba aceptado ya de manera implícita en la actual ley, protegía a los trabajadores para que pudieran continuar prestando sus servicios si se justificaba la necesidad de los servicios. Este contrato por temporada de un plumazo establece que te pueden contratar sobre una temporada determinada y no importando más allá, después se termina la relación de trabajo y puede ser despedida. El segundo contrato, que es el contrato de capacitación inicial, debe tomarse en cuenta que previamente la Constitución y la Ley Federal del Trabajo establece que es una obligación del patrón capacitar a su personal, ¿no? Esto ya está establecido, pero este contrato de capacitación inicial establece que cualquier patrón puede contratar a un joven y en el periodo de 3 meses, y si no le satisface el desempeño del trabajo, lo puede despedir sin ninguna justificación. ¿Qué pasa? Es muy ambigua la ley en ese sentido y también agrega otro tema que es el de la multiabilidad, es decir, el patrón te puede contratar para hacer lo que a él se le antoje, y no queda claro cuál es aquel servicio que tú prestas, cuál es el que no le favorece al patrón y cuál es el que no le satisfizo, ¿no? El tercer contrato es un contrato de periodo. Este contrato se establece señalando que si el patrón te contrata por tiempo indeterminado, es decir, durante el tiempo que las dos partes concreten, previamente te puede establecer o señalar que te puede probar también 180 días y si no le satisfaces, te puede correr. Esto vulnera muchos derechos y garantías. En la actualidad hay personas que tienen 20 años trabajando y
con esta reforma no tendrían derecho alguno si el patrón los corre su trabajo. Pues muchas gracias por la información. Sí. Hay muchísimos temas que... Sí, es un tema muy amplio, ¿no? Es. Y pues eso, hay que estar atentos a esta reforma, tenemos que hacer lo posible porque no se pase. ¿Algo en especial? Sí, solamente convocar a todos los que nos están viendo a que se hagan parte del movimiento. Muchas de las acciones que vamos a tener a partir de ahora van a ser con la consigna de llevar causas populares, y esta de no dejar pasar la reforma laboral sí es una de las principales. Los invitamos a informarse. Así es, infórmense, sigan las acciones del movimiento. Estamos emprendiendo esta lucha en contra de la reforma laboral, que por supuesto es un insulto, ¿no? Es un intento de abolir ciertos derechos sociales. Nos vamos, esto fue todo por hoy. Estamos en esto fue Todos Somos 132. No se les olvide mandar sus cortos ciudadanos al correo todosomos132@rompeviento.tv. Estén muy pendientes de todo lo que suceda en Twitter, en la cuenta Soy132MX. Nos vamos con un video convocatoria de parte de más de 131, es decir, el grupo, la Asamblea Local de la Universidad Iberoamericana. Y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana, el miércoles a las 10. Ante un país en emergencia nacional, violaciones a los derechos humanos, una locura de la democracia, con más de 70.000 muertos y 30.000 desaparecidos, y con una agenda ciudadana y democrática con pendientes que no han querido ser atendidos. Diferentes organizaciones, movimientos sociales y sociedad civil consideramos que la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos es una labor de todos los días. Por eso te invitamos a formar parte de la Jornada Internacional por la Paz y los Derechos Humanos a realizarse del 12 de septiembre al 21. Comenzando con el Día Nacional por la Paz en México y concluyendo con el Día Internacional de la Paz. Súmate a las actividades que se harán durante estos 10 días, organizando foros, obras de teatro, murales, intervenciones callejeras, toquines, conferencias, mesas redondas, cualquier cosa que se incorpore a la agenda de paz y derechos humanos. También puedes hacer tu propio comité, brigada o colectivo y participar. Ayúdanos a pasar la voz por la paz y los derechos humanos nacional e internacionalmente. Invita a una organización a unirse a nuestra causa. Con tu familia, amigos o vecinos, acompáñanos prendiendo una vela. Pueden portar una bandera blanca, algún símbolo que los identifique con esta causa, con la paz. Te esperamos el 12 de septiembre a las 11 de la mañana. Para abrir la jornada con una concentración afuera de la Embajada de los Estados Unidos, como un acto simbólico. Ahí vamos a arrancar con esta jornada de 10 días con acciones por la paz, conmemorando el Día Internacional de la Paz, uniéndonos a todos los actos que van a estar ocurriendo en el mundo entero. El 21 de septiembre nos vamos a unir junto con mucha gente alrededor del mundo a gritar por la paz en un acto que va a tener música, que va a tener fiesta y que va a tener a todos ustedes con nosotros gritando por la paz. Infórmate sobre el resto de nuestras actividades a través de nuestro blog y página de Facebook y utiliza el hashtag. Para inscribir actividades, escribe a 10diasporlapaz@gmail.com. Te necesitamos, nos necesitamos. Acuérdate que todos contamos, así que tu presencia hará la diferencia. Únete, grita por la paz.